mensaje se titula Reacción a un escándalo, sesión 51. Obviamente he aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, todos sabemos, está en boca de todos desde hace unas semanas, Shakira saca una canción junto con el productor Bizarrap, donde pues, saca todos los trapos, ¿no?, de su relación con Gerard Piqué, una relación que empezó muy mal, empezó ya... Sí, me encanta ese efecto especial. Empezó muy mal, empezó ya con traición, los dos traicionaron a sus respectivas parejas para estar juntos, y ha terminado bastante mal de momento, la historia no ha terminado, quién sabe, ¿no? Pero bueno, de ahí aparte se han desarrollado una economía interesante, muchos millones, la gente nos hemos posicionado, ¿verdad? Cada uno ha dicho, pues yo más de este, más de él, nos ha parecido súper bien lo que ha hecho Shakira, otros regular, otros tal, cada uno, depende de lo que le vibra, depende de sus pecados también y sus heridas, se posiciona, otros dicen, pues no lo sé, ya veremos. Luego también Miley Cyrus ha sacado otra canción, no sé si estáis enterados, también así un poco de despecho, Flower, ¿cómo se llama la canción? Flower, bueno, sabéis que vuestro pastor está enterado. El mundo está un poco complicado, no sé si sabéis ayer, ¿no? Al parecer Israel ha respondido a unos ataques terroristas y ha atacado 5 ciudades de Irán, no sé si habéis visto esto. 5 ciudades de Irán con misiles, está el mundo, no sé si lo veis, esto fue en la madrugada de ayer. En fin, está todo un poco revuelto, está todo así, hay muchos escándalos, hay mucho caos, y cada uno de nosotros, pues bueno, saca lo bueno y lo malo del corazón, dice la palabra de Dios. Pero en esta mañana, aprovechando toda esta situación, yo llevo semanas dándole vueltas, quería predicar de un tema. Yo quería predicar de un tema hoy, no sabía muy bien cómo vestirlo, porque me parece el tema que necesitamos escuchar como iglesia, más allá de los fuegos artificiales, ¿no? El tema que determina nuestra vida al final y que nos condiciona más de lo que pensábamos. Y bueno, me vino esta idea, que la puedes descartar si quieres, pero permíteme contarte una historia con la que voy a empezar. La historia de un rey que tenía buenísima fama, pero el rey estaba últimamente muy cabizbajo, estaba triste. Quizá por la muerte hace unos meses de un amigo suyo. Uno de sus mejores amigos había fallecido. Era alguien que había sido, no su mano derecha, pero quizá su izquierda, cuando él no era el rey todavía. Ya confiaba en él. Era uno de sus paladines, de sus mejores soldados, y le dieron la noticia de que en primera línea de batalla, por un error táctico de su propio ejército, se lo cargaron. Cualquiera se pone triste cuando muere un amigo, de sus mejores amigos. De hecho, decían que la última vez que se vieron en una fiesta privada que el rey hizo en honor a él. Mirad si lo quería. Y días después se fue a la guerra y lo mataron. La viuda, porque este estaba casado, quedó destrozada y encima estaba embarazada. Y una mujer embarazada en el siglo X, XI a.C., viuda, no tenía medio de subsistencia. Pero al parecer este rey era tan bueno y quería tanto a su amigo, que recibió a la viuda en palacio y le dijo, yo voy a cuidar de ti. Y además, ese hijo será como mío. Qué rey más extraordinario, ¿verdad? Estaba en boca de todos, este hombre, qué bueno es, qué bien hace las cosas, la acogió en su casa y adoptó a su hijo. Pero un periodista descubrió la trama. Este periodista, al parecer, no tenía demasiadas pruebas, pero tenía cierta intuición que le hacía ver que aquí había gato encerrado. Obviamente, este periodista es conocido como el profeta Natán. Y el profeta Natán sabía que cuando hablaba con el rey David debía tener cuidado, porque un rey tiene poder absoluto, y si era verdad que había sido capaz de hacer lo que él pensaba que había hecho, podía con él también hacer lo mismo. Entonces, tuvo una idea. En lugar de confrontarle con la verdad, le contó una historia, para ver si era el propio David
el que reconocía su error. Y le contó la historia de un rico y un pobre, y que el rico iba a recibir un amigo, y el rico tenía muchos corderos y muchas ovejas, y el pobre solo tenía una cordera. Pero el rico decidió robarle al pobre para ofrecérsela a su amigo. ¿Qué haría?, dijo el profeta Natán. ¿Qué harías tú, rey? Y el rey dijo, habría que hacerle pagar a ese rico 4 veces, porque cuando tú robabas algo tenías que devolverlo 4 veces. Por eso Zaqueo, ¿os acordáis de Zaqueo? Por eso Zaqueo, cuando es descubierto y transformado por Dios, dice, lo devolveré 4 veces. Pero el propio rey condenó el acto de esta historia, ¿no? Debería ser condenado. Pero entonces el profeta Natán se arma de valor. Estoy en segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Se armó de valor y le dijo, tú rey eres ese hombre rico. Tú rey eres el que ha asesinado a Urías Eteo. Lo hiciste porque, aparte eran vecinos, mira si eran amigos que eran vecinos. Dice, tú rey te enamoraste de Betsabé. Betsabé se enamoró de ti. Y aquí no quiero hacer lecturas posmodernas en cuanto a esto, la culpa fue de los dos. Os enamorasteis, se quedó embarazada, y en lugar de decir, oye, pues voy a asumir las cuestiones, invitaste a tu amigo Urías a palacio, y le dijiste, oye Urías, pasa la noche con tu mujer para ocultar tu pecado. Pero Urías era tan honrado que decía, no voy a estar con mi mujer cuando todos mis compañeros de guerra están en primera fila. Así que su honradez lo mantuvo firme. Y todos sabemos que a los honrados nos va bien, ¿verdad? Al día siguiente, David, en su maldad y en su cinismo, monta una fiesta para emborrachar a su amigo Urías y a ver si borracho va a su casa y se acuesta con su mujer y oculta su pecado. Pero ni borracho, Urías toma esa decisión. Fíjate si es honrado. Y entonces David escribe una carta a Joab, y esto es para mí lo más doloroso de esta historia. Escribe una carta a Joab diciéndole, mira, cuando estéis en la guerra, me pones a Urías en primera línea, porque es uno de los valientes de David, es uno de los paladines, pero cuando comience el ataque os apartáis, y que lo maten. Y el detalle, no quiero leer 2 de Samuel 11 y 12, simplemente te lo estoy narrando, el detalle es que la carta se la da David a Urías, y le dice a Urías, lleva esta carta a Joab. Es decir, Urías es portador de su sentencia de muerte delante de Joab, y él no abre la carta en ningún momento. ¿Qué clase de hombre era Urías Eteo, verdad? Un máquina. ¿Y qué clase de hombre era David? ¿Qué habríamos hecho hoy con David? Yo le haría 500 canciones a David. Nace el niño, ¿no? Este hijo que es suyo, en verdad. La Biblia dice que a Dios no le pareció bien esto. Esta lectura teológica posteriori. Y el niño se enferma. El niño se enferma. David se ve descubierto, pero hay algo que se rompe en David. Y dice la Biblia que se encierra y deja de comer. No dice, Natán, eres un mentiroso, no tienes pruebas, no. Reconoce, ok. Y se va a orar al Señor. ¿Tú y yo qué diríamos de este? Seamos honestos. Quita de lado la palabra David. ¿Qué pensaríamos de un hombre así? Lo crucificaríamos. Que no merece el perdón. No lo merece. Y estaríamos en lo cierto. Poco le pasa. Abusador, seguramente. Aprovechando su posición para. Pobre Betsabé. Pensaríamos de todo acerca de él. No merece la redención. No la merece. Lo que le pase, poco será. Algunos escuchaban a lo lejos, porque no salía de la habitación. Él solo pidió un arpa. Y se escuchaba
el arpa de vez en cuando. El primer día, el segundo, 3 días sin comer, 4 días sin comer, 5 días sin comer, 6 días sin comer, pero todavía se escuchaba el arpa y llorar. David roto, llorando, aquel que compuso el Salmo 23. Al 7º día, su hijo muere. Y cuando su hijo muere, dice que él se levanta y sale de la habitación. Sale a la habitación y se baña, se arregla. Dice, estaba clamando al Señor, pero bueno, me he dado cuenta de que ya se lo ha llevado, hay algo que he entendido, hay algo que he aprendido, ya no voy a llorar más. He compuesto una canción. Le he llamado Sesión 51. Así que la voy a cantar. ¿Qué dirá esa canción? ¿Se excusará David? ¿Dará las razones psicológicas de por qué ha hecho lo que ha hecho? ¿Le echará la culpa a Natán? ¿Le echará la culpa a Betsabé? Es que, claro, ¿qué hace duchándose al lado de mi balcón? ¿Qué hará David? Bueno, David cantará la Sesión 51, el Salmo 51. ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor? En el Salmo 51. ¿Estáis bien, familia? Sí, vamos para allá. Quiero leerlo entero primero y luego iremos por partes. Me perdonáis, estoy un poco cansado. Llegué ayer de Montevideo, Uruguay, y si digo alguna herejía, es culpa del jet lag, ¿de acuerdo? Versículo 1. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre su altar. Cuando David termina de cantar esta canción, la gente se queda sorprendida, porque nadie se esperaba la reacción de este rey de esta manera tan radical. Lo primero que nos encontramos es que no hay una introducción. Lo primero que vemos es una petición escandalosa. La primera parte, los 2 primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y estos plurales es algo muy típico de los hebreos. Cuando tú querías decir que algo es muy bestia, utilizabas el plural, piedades, rebeliones. Va directo al tema. No se pone zalamero con Dios. Hola Dios, te alabo, te adoro, te exalto, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, qué bonito el día. No, ten piedad de mí, oh Dios, la he liado, soy un desastre. Quiero que me escuches, no porque lo merezca, sino conforme a tu misericordia. La palabra misericordia es una palabra preciosa, lo he dicho varias veces, pero por si no lo habías escuchado, viene de 2 palabras, miseri, miserable, cordia,
cardio, corazón, corazón por el miserable. No apelo a lo que merezco. Qué grande, David. No apelo a sé lo que merezco. Apelo a tu corazón por el miserable que tienes aquí delante. No apelo a mis hechos. No hay palabrería que te convenza. No hay relato que pueda maquillar lo que ha pasado. Está deponiendo las armas. Dejo de luchar. Dejo de tener mecanismos de defensa. Sí, es que esto lo he hecho por esto lo he hecho porque esto, por lo otro, por lo demás allá. No, dejo de luchar. Soy esto. He descubierto lo que soy. No lo que he hecho. Lo que soy. Porque esto era. Y siempre fui esto. No lo había demostrado, pero es lo que soy. Y te quiero dar los buenos días. Queridos, el mundo quiere arreglar las cosas y se equivoca. Porque lo quiere arreglar con leyes, juzgando a la gente. Pero tiene un diagnóstico equivocado. Porque el gran problema que tenemos somos nosotros. Tú y yo. El gran problema que hay es que hay unas profundidades en nuestro ser que, aunque no se manifiesten, es lo que somos. Y los psiquiatras y los psicólogos y los políticos ya no saben qué hacer con la maldad humana. La maldad humana muta. Queridos, y en el cristianismo, esto que voy a decir es para los jóvenes de 35 para abajo, de 38 para abajo. Ya sabéis que los jóvenes es mi edad para abajo siempre, ¿eh? Así que cada año habrá un año más de juventud. De 38 para abajo, y a los que estáis por encima también, queridos. El cristianismo, una de las grandes revoluciones del siglo I es que en las religiones tú podías ir acumulando creencias. Me explico. Tú podías creer en Zeus, honrar a tus padres muertos, creer en algún tipo de religión mistérica, y de repente aparecía Cristo y lo podías incorporar a tu ser. Eso se llama adhesión. Y veo muchos jóvenes que están acercándose al cristianismo como adhesión. Es decir, esto va a perfeccionarme. Soy alguien imperfecto y puedo ir mejorando. Esta es la idea que tiene el mundo del ser humano. Es imperfecto, pero con educación puede mejorar. Y vas incorporando cosas. Y el cristianismo es parte de lo que eres. Pero la revolución del siglo I y de la fe cristiana fue que era la única creencia que decía no. Aquí lo que hay que hacer es reconocer que no es que el ser humano es imperfecto y tiene que perfeccionarse, sino que está en rebeldía con el Dios del cosmos, tiene que deponer las armas y tiene que entregarse totalmente al Señor, porque no es que esté imperfecto, es que está roto y se ha convertido en un miserable que necesita la gracia y el perdón de Dios para ser humano. El cristianismo te pide todo en un sentido, para que desde Cristo leas todo lo demás. Ten mucho cuidado con acercarte al cristianismo por adhesión. El cristianismo no te adhieres, te conviertes a él. Es una conversión, es una transformación desde lo más profundo de tu ser. Y ahí la ley ya no vale. Contra tales cosas no hay ley. Y si tú no has sufrido la conversión, Houston, tenemos un problema. Porque todavía no has descubierto quién eres. Porque tú eres este. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque encontrarse con el Dios verdadero es encontrarte con tu yo verdadero. Y tu yo verdadero está reventado. Por mucho que tú vengas con tus mecanismos de defensa, con tus relatos, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy así porque el sistema es injusto, el mundo es así porque los pobres, el mundo es así porque los ricos, el mundo es así porque los de izquierda, el mundo es así porque los de derecha. Olvídate de eso, todo eso es porquería. Mecanismos de defensa que te impiden ver la verdad acerca de ti. No hay esperanza fuera de la misericordia de Dios para tu vida. Apela a su misericordia. Y propone algo muy injusto, el perdón. Digo siempre esto en Valencia. Buenos días. Esto es lo que quería decir. Dios te ama
escúchame bien. Dios te ama. David, escúchame. Dios te ama. Tal y como eres. No por cómo deberías ser. Porque nadie en toda esta sala es como debería ser. Pero Dios te ama. Sin mecanismos de defensa. ¿Estoy excusando el pecado de David? No. Estoy intentando comprender a David, para comprenderme a mí y comprenderte a ti, y comprender a cada persona con la que me cruzo. Y cuando digo persona, quiero ser inclusivo, digo persona también. El cristianismo no es mejorar la moral, es transformar la moral, es otra moral. La moral del mundo es ojo por ojo, diente por diente, el que la hace la paga. Y cuando vemos el mal en el otro, se nos revuelven los demonios. Cuando tú ves que alguien hace algo mal, hay dos reacciones, querido. Dos. Tus enemigos. ¿Tienes enemigos? Tienes que tenerlos, porque si no, no podrías amarles. Ama a tus enemigos, ¿sí? Entonces, hay gente que tú consideras tus enemigos, los malos de la peli. ¿Sabéis quiénes son los malos de la peli? Cada uno sabe quiénes son los malos. Cuando los malos de la peli se equivocan, ¿cuál es tu reacción? Una podría ser, ay, ojalá no se equivoquen tanto. Por el bien de ellos y el bien de los demás. Ojalá rectifiquen, ojalá... Esa sería una reacción cristiana, que le vaya bien. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nuestros enemigos se equivocan? Ojalá se equivocaran más. Mira que son malos, ojalá fueran más malos. Queridos, eso es el principio del infierno. Porque empiezas deseando que la oscuridad sea un poquito más oscura en él, luego en el otro, en el otro. Eso viene del diablo. Y hay que decirlo con todas las letras. Como iglesia no podemos desear que nuestros enemigos lo hagan peor. Tenemos que amarles. No sé si tiene sentido lo que quiero decir. Cuando lo vemos en el otro, saltan las alarmas. Pero ¿cuándo entramos en bancarrota? Cuando viene Natán y nos dice, hey, te voy a contar una historia. Y descubres que el malo eras tú. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Queridos, este mundo se está equivocando cuando quita la categoría pecado para hacer una lectura de lo que el ser humano es. Y es lo que está pasando. El pecado, amartía, atentar directamente contra Dios, es el problema número uno de este mundo. El uno, la raíz de todo lo que está ocurriendo es darle la espalda a Dios. La solución también pasa por volver a Dios. Y ojalá el Señor haga que no me olvide lo que ha venido a mi mente ahora, pero es importante. Una petición escandalosa, perdóname. ¿Perdóname? ¿Hola? Como dicen los jóvenes, ¿perdona? ¿Por qué te tendría que perdonar? Bueno, viene entonces la siguiente parte, un reconocimiento escandaloso. Porque yo reconozco mi rebeldía, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce su realidad y dice, contra ti solo pequé. No, perdón. Contra ti solo pequé. Pequé. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es fuertísimo. Esto es fuertísimo y rompe con la mayoría de nuestros argumentos psicológicos para preguntarnos por qué el ser humano actúa como actúa. Ahora, me encanta David. Perdóname, ¿por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Reconoce la realidad. Queridos, mientras tú no reconozcas esta realidad acerca de ti, de tu insuficiencia espiritual, psicológica y moral, tú estás viviendo en una paranoia. Tú estás en paranoia. Estás viviendo una realidad al lado. Noia, mente, noia. De ahí viene metanoia, arrepentimiento. Mientras tú no tengas arrepentimiento como David, tú vives en paranoia, creyéndote que eres la última Coca-Cola del desierto, creyendo que Dios no te ama, creyendo que eres mejor que otros, que hay dos tipos de personas, los buenos y los malos, y que tú casualmente eres bueno. Tú vives en la paranoia. ¿Pero por qué puedes experimentar el perdón de Dios? Porque de repente, ¡pum!,
Como decimos aquí en Valencia, ¿estamos todos tontos o qué? ¡Caes en la cuenta! Porque yo reconozco mi problema de fondo. Mi problema de fondo no es que me gusten las chiquitas. Mi problema de fondo no es que me guste esta sustancia. Mi problema de fondo no es mi egoísmo, no es mi rebeldía, no es mi envidia. Mi problema de fondo es que he sido rebelde contra ti, Dios. He querido ser dueño de mi vida. Me he creído David, el rey. Dice, delante de Dios puedo recuperar la cordura. Mi pecado está siempre delante de mí. Soy consciente de esto. ¿Contra quién ha pecado David? Contra Urías, lo ha matado. Pero querido, el pecado al final no es contra nadie. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Queridos, aquí hay algunos detalles, quizá pierdo alguno en el camino. I don't care. A mí me ayuda mucho, porque la gente vivimos delante de la opinión de los demás, siempre. La gente siempre tenemos espejos sociales, nos comparamos con otros, nos importa lo que otro diga de mí, y en las redes sociales ya ni te cuento. Evaluamos nuestra vida de acuerdo a la opinión de otros. ¿Contra quién he pecado hoy? ¿Contra este? ¿Contra aquel? ¿Contra el de más allá? ¿Contra los juicios que me ha dicho el gobierno hoy? ¿Contra lo que me ha dicho mi amigo? ¿Contra lo que me ha dicho mi hermano? ¿Contra quién lucho? ¿A quién quiero agradar? Una cosa que a mí me ayuda mucho es la siguiente. Pase lo que pase, mi vida es delante de Dios, no delante de nadie. A quien yo rindo cuentas en última instancia, no es a mis padres, no es ayer al que la amo mucho, no es a mis hijos, que los quiero un montón, a mis padres también, no es a mis amigos, ni siquiera es a esta iglesia. Yo vivo delante de Dios. Y es delante de sus ojos donde me puedo empoderar, donde puedo reconocer mi error, donde puedo ser transformado y donde puedo recordar, como Simba, quién soy. Y esto es la terapia más increíble que nadie puede experimentar. Lo más importante de mi vida es cómo estoy yo con papá. Porque de ahí fluye todo lo demás. Contra ti. Mi problema, Dios mío, se expresa en lo social, se expresa en lo personal, pero no es un problema conmigo, no es un problema con los demás, es un problema con Él. Y la solución también es con Él. He hecho lo malo, ¿delante de quién? De tus ojos. Porque tú puedes hacer cosas muy buenas delante de los ojos de los demás, ¿eh? Pero eso no importa. Lo que importa es sus ojos. ¿Qué dicen sus ojos acerca de ti? Eso es lo más importante de tu vida. Estaba pensando estas semanas, ¿no?, que vivimos muy obsesionados con la idea de descúbrete a ti mismo. Descubre quién eres, jóvenes que estáis aquí. Estoy preocupado. Descubre tu identidad y desde lo que tú descubras sabrás lo que tienes que hacer. Pero sé fiel a ti mismo. ¿Sí o no? Decimos eso. Es decir, vivimos delante de nuestros ojos. ¿Para qué? Para elegir la carrera, para elegir qué hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Eso es una paranoia también. Queridos, lo más importante no es quién crees que eres tú. Porque tú puedes estar equivocado acerca de quién eres tú. Y vivir toda tu vida equivocado, pensando que eres una persona que no eres. Eso se llama paranoia. A veces, disforias, incluso de género. Errores garrafales. Porque tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que los ojos de Dios ven. ¿Qué ve Dios? A mí me encanta el texto de Mateo 16. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Lo más importante de ti, de tu mente, es quién crees que es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una adhesión o es la persona más importante? ¿Es los ojos en los que te comparas? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y salta Pedro, que siempre Pedro es el primero en hablar, ¿no? El boca chancla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo sabías, te lo ha dicho Dios. Claro, te lo ha dicho el Padre, porque lo bueno de Pedro se lo había dicho Dios. Porque aquí hay otra locura que a ver si me da tiempo, son muchas cosas que mi mente de jet lag las recuerde. Pero queridos, Jesús no preguntó, ¿quién eres tú? Porque si Jesús le pregunta a Pedro quién eres tú, ¿qué hubiera dicho él?
Una mentira. Hubiera dicho, yo soy Simón, un pescador de peces. Y es lo que soy. Un pescador de peces. Eso soy, pero estaba equivocado. Jesús le dijo quién era. Bienaventurado eres Pedro, porque tienes una relación correcta conmigo. Y yo te digo que tú no eres Simón, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese eres tú. Tú vas a reventar las tinieblas, vas a ser el primer predicador. Vas a traer el reino de Dios a esta tierra. Y ese Pedro, días después, va a traicionar a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. Pero ya Jesús sabía quién era. Aunque iba a traicionarle, él seguía siendo Pedro. Porque lo importante no es lo que Pedro hizo, es lo que Pedro era a los ojos de Jesús. Y eso fue lo que le sostuvo hasta el final. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Lo más importante de ti, querido, que estás aquí, no es lo que tú piensas de ti. Tú te has metido ya en la presencia de Dios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. Porque la presencia de Dios y la voluntad de Dios es más importante que el comer. Para preguntarte quién eres y por lo tanto qué tienes que hacer. Porque si no estás emparanoiado y te estás metiendo en movidas, sin sentido. Estás viviendo la vida perdidamente. Lucas 15. Hasta que no te encuentres con el Padre y te diga, esto eres tú. Incluso en medio de tu pecado. Porque esto es lo increíble. Esta historia está David embarrado, sucio a nuestros ojos. Pero es ahí donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú ya no tienes mecanismos de defensa. Ahí eres tú. Y Dios puede abrazarte en tu barro, en tu suciedad, en tu miseria. Y puede, por lo tanto, tener misericordia. El baremo de medir es Dios. No es contra nadie más. Vivimos a los ojos de Dios. Y eso nos da la perspectiva correcta de nosotros y de los demás. Desde su palabra podemos juzgar la realidad, observarla y discernirla. Y el último versículo de esta parte dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí entonces ya varios de vosotros os bajáis del carro. ¿Cómo? ¿Que esto viene de serie? Sí, querido. David no es condenable por lo que ha hecho. David descubre una realidad más terrible. David es condenable por lo que es desde que nació. Aunque no lo hubiera hecho. Por eso es condenable a los ojos de Dios. Porque dadas las circunstancias lo haría. ¡Hey, campeón! Campeona, tengo una mala noticia que darte. Tú eres igual de malo que David, aunque no lo hayas hecho. Así que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, ¿que qué? ¿Que qué, no? El humorista. Que tire la primera piedra. Todos estamos rotos, lo decimos por activa y por pasiva aquí. Nacemos insuficientes. La lectura es mucho más profunda. Nuestro comportamiento puede depender de nuestra educación, de las oportunidades de maldad o no que tengamos. Pero a los ojos de Dios, que son los ojos que ven la verdad es que todos somos David. Y permitidme, todas somos David. Y aquí hay gente que se baja del carro. Y dice, no, yo no. ¿Yo? No. Yo no soy David. Yo sí puedo tirar la primera piedra. Si no fuera cristiano te diría, júramelo delante de Dios. Cristianismo ABC. Tú no eres pecador porque pecas. Pecas porque en pecado te concibió tu madre. Porque el ser humano ha nacido insuficiente. Porque le hemos declarado la guerra a Dios. Y nos hemos querido creer dioses desde Génesis capítulo 3. Y da igual lo que hagamos, merecemos que Dios diga, pero ¿tú de qué vas? ¿De qué vas por él? ¿Vas de guay? ¿Y qué más da que te vaya bien la vida o que te vaya mal? Que peques 6 o que peques 2. Porque lo que haces, hasta las buenas obras, las haces en rebeldía contra mí, que soy tu creador y soy tu padre.
¿A tu padre le vas a hacer eso? Queridos, nuestros ojos no pueden leer la realidad como la lee el mundo. No podemos leerla. Y yo no estoy diciendo nada más allá. Lo único que estoy diciendo es que lo único que puede transformar el corazón es encontrarse con Dios. Antes de ayer, estando en Montevideo, me envían un vídeo de un niño de 8 años diciéndome desde Haití. Y me dice, Alex, un videíto. Había alguien casualmente en Montevideo allí. Alex, te quiero dar las gracias. Compuse una canción para Haití que se llama Tiembla el alma. Te quiero dar las gracias por Tiembla el alma, porque estamos aquí en Haití y con mis papás estamos haciendo obra social y nos has inspirado mucho y tal. Y él, pues, es fan, le gustan mis canciones, pero yo le grabé un vídeo y dije, no, tú eres el héroe, yo solo soy un bufón que hace canciones y te pone la banda sonora, pero tus padres son los grandes héroes de esto. Y cuando le grabo el vídeo, el pastor que estaba allí, amigo de este niño y tal, y de la familia, me dice, te voy a contar la historia de esta familia. Su padre era un proxeneta, que tenía, entre otras empleadas, a la que hoy es su mujer. Y eran novios. Y la prostituía. Pero su padre conoció al Señor. Y él le predicó el Evangelio a su prostituta, que entregó su corazón al Señor. Empezaron a servir juntos al Señor. Abrieron un centro donde acogen a menores y a drogadictos en Haití. Se casaron y el día de la boda, su mujer dijo, me siento llena de Dios al poder casarme con un hombre de Dios como este. Claro, la gente allí flipando, porque no salen los números, no salen las cuentas. Eso pasó hace 15 años, y 15 años después son un matrimonio con varios hijos, que todavía están en un centro ayudando a menores en Haití, dejándose la piel. Porque reconocieron que necesitaban el perdón de Dios. Y Dios, del barro más sucio que existe, puede hacer obras maestras. Dios, la justicia de este mundo no puede. No sabe. No tiene el poder para hacerlo. Y yo quiero vivir estas historias aquí, con mi barro y con el tuyo. Pero para eso tenemos que pasar por aquí, reconocer lo que somos. Solo Dios puede hacer esto. ¿Tiene sentido para vosotros? Proverbios 29. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? A ver, esa es una pregunta que lanza la Biblia. Pero es que somos increíbles. En cuanto pasa lo que ha pasado, ¿no? Es que esta mujer, mírala, la canción que ha hecho. Es que este Piqué, vaya tela. Es que aquel, vaya tela. Es que el Putin, tal. Es que el presidente, no sé qué. Es que tal. ¿Quién puede decir? A ver. Ojo con esto. La Iglesia no puede jugar a la samba de este mundo. La Iglesia juega a otra liga. Juega a la liga de la transformación. A la liga de la restauración. Mucho cuidado en ser una iglesia que condenamos desde arriba. Y esto se da mucho, no solo en la gente mayor, rancia, sino en la generación más moralista que se ha levantado en este planeta, que son los jóvenes de este siglo. Moralistas. Si ellos fueran los presidentes, este mundo estaría súper bien. Se acabaría el hambre, se acabaría Jesús. Tenemos un problema. ¿Estáis bien? Lo que plantea este texto es una relación escandalosa. Porfa, Dani, dale ahí. Una relación. Relación escandalosa. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Me encanta. De esto se trata de tu corazón. Tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo de nuestro corazón, cuando nadie te ve, como dice Alejandro Sanz, ¿puedo ser o no ser? ¿Quién eres donde nadie te ve? Me has hecho comprender. Es importante comprenderse. Una de las cosas más importantes en terapia de pareja no es la comunicación, eso es un error. La comunicación a veces no vale para nada. La comunicación solo empeora todo. Lo más importante es comprender. Porque comprender es aliviar. Comprender es
parar el automático de juicio que tú tienes con todas las personas y contigo, parar, e intentar ponerte en el lugar del otro, e incluso en el tuyo, comprenderte. Lo importante no es qué has hecho ni cómo lo has hecho, comprender es por qué. Y el por qué es lo más importante de tu vida, no lo que has hecho, sino por qué lo has hecho. Y hasta que tú no sanes el por qué, el qué se repetirá. Comprender. En la presencia de Dios, en esa relación escandalosa, te comprendes. Yo delante de Dios me comprendo. Y delante de mis hermanos que me hablan delante de Dios, comprendo quién soy. Y eso me alivia. Me exorciza mis fantasmas. Tienes que comprender. Comprende quién eres. Es genial. Pero déjate de intermediarios. Dios y tú. Me has hecho comprender la verdad sin mecanismos de defensa. En lo íntimo. En lo íntimo. Y es como un bebé. Purifícame con una esponja, con hisopo, ¿no? Esta planta. Seré limpio. Lávame más y más. Cántame canciones de cuna. Con alegría, gozo. Aquí, en esta relación, tú te dejas limpiar. Tú no te puedes limpiar. Tú no puedes hacer nada. Tú eres un bebé en las manos de Dios. Solo te puedes quejar. Pero tu Padre te quiere limpiar. Te quiere limpiar, permitidme, hasta el culito. Esto para internet va a ser guay. Borra todas mis... Él quiere... Papá Dios es una madre, es una nodriza. Una nodriza. Que vea un bebé, que el bebé se cree que es un desastre. Y está bien, muy bien, nene. Ahora déjate, desnudo. Deja que yo te limpie, que te pase la esponja, que te lave, que te cante. Que te limpie. Tú no puedes hacerlo. Yo sí puedo, yo te amo. Tal y como eres. Esto es escandaloso. Es el actuar de Dios, no el mío. Él es el que limpia con la esponja. Él me baña, me canta con gozo y alegría. Y no tiene en cuenta mis errores. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Una transformación escandalosa. Tú no puedes transformarte. Pero la consecuencia natural de volverte a Dios es la transformación. No hay otra. No hay otra. Cuando tú te entregas al Señor, paso número 1 de los alcohólicos anónimos, yo no puedo. Paso número 2, tú sí puedes. Paso número 3, tú conmigo puedes. Por lo tanto, yo contigo puedo. El ABC del cristianismo. Una transformación escandalosa. Versículo 10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El perdón es escandaloso, es injusto, pero es en un sentido, pero es lo único que puede transformarte. Ahí estaba David. Crea en mí, crea en mí, crea. Yo no puedo crear un corazón limpio. La sociedad cree que puede generar buenas personas. No pueden, no saben. No hay ni uno bueno, dice la Biblia. Se muta el pecado, se nubla, se sofistica, pero no se puede hacer buenas personas. Hay que crearlas. Y el único creador es Papá Dios. Crea en mí un corazón. Tú créalo en mí. Aquí estoy. Crea en mí. Y tenemos un problema que lo dice C.S. Lewis para que no... ¿Dónde está mi libro? Aquí. Mi libro favorito, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Dice que una cosa más buena, que no haya leído este libro, no va para el cielo. Aquí está la trampa. Aquí está la trampa. Y esto es lo que necesito que te metas en la cabeza. Querida Iglesia Valentia, y perdonadme. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Aquí está la trampa. Solo una mala persona necesita arrepentirse, ¿sí o no? Solo una mala persona necesita arrepentirse. Solo una buena persona puede arrepentirse perfectamente, ¿no? O sea, arrepentirse es algo bueno, solo una buena persona puede hacerlo. Cuanto peor seas, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. La única persona que podría hacerlo perfectamente sería una persona perfecta. Y ella no lo necesitaría. Por lo tanto, estamos en una paradoja, porque tú necesitas arrepentirte, pero no sabes por qué eres malo. Decía Oswald Chambers, hasta las lágrimas de mi arrepentimiento tienen que ser lavadas con su sangre. El único perfecto penitente es Jesús. Por eso se hizo hombre, porque siendo Dios, Dios no puede arrepentirse, Dios no puede sufrir en un sentido. Dios no puede obedecer
hasta que se hizo hombre y pudo empatizar conmigo, comprender. Tú amas la verdad en lo íntimo, cree en mí, en corazón. Hay una transformación. Dios te ama tal y como eres, pero ABC del cristianismo, pero te ama tanto que no te va a dejar como estás. Va a transformarte si te dejas. En un proceso, no es de un día para otro. A veces hay cambios radicales y otras veces es un proceso. Espíritu recto, una voluntad enfocada en Él. Deja de enfocarte en ti. Muchos de los problemas que tenemos es porque vivimos enfocados en nosotros. Por eso, querida Iglesia Valentia, quiero que esta iglesia aprenda a adorar al Señor, juntos a una voz, a cantar. ¿Sabes por qué cantamos canciones a Dios? Porque lo más importante de nuestra vida es lo que pensamos de Dios. Enfócate en Él, descubrirás quién eres. Dios no necesita tus canciones, Dios no necesita tu adoración y tu alabanza, Él no necesita que nos reunamos los domingos, tú lo necesitas. Tú necesitas recordar delante de Dios que Él es tu Padre, que es tu consuelo, ¿me entiendes? Siempre delante de Él. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero ni verte. ¿No decimos eso cuando estamos enfadados? No quiero ni verte. Y creemos que Dios es así. Cuando le fallas, Dios te dice, no quiero ni verte. No, queridos, no me eches de delante de ti. Dios no quiere echarte. De hecho, a Dios no le espanta el pecado. Esto es lo increíble de Dios. Permíteme decir esta herejía. A más pecado, más atractivo eres para la misericordia de Dios. Le atraes más. Él huele. Y se pone de cacería. Él huele la sangre de tu pecado. Y va por ti. Hay dos maneras de huir de Dios, pecando mucho o pecando poco. Hay gente que cree que por pecar mucho huye de Dios, y no, porque Dios huele. Hay gente que quiere pecar poco para no necesitar a Dios, que ese es otro mecanismo y es más peligroso. Porque te hace vivir una paranoia. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, siempre delante de Él. Dios es escandaloso, sí quiere estar contigo. Devuélveme el gozo de tu salvación, el gozo de la gracia. Y esto pasa mucho en la historia cristiana, en la vida cristiana. A David le pasó. David tenía una frescura espectacular. Pero David en algún momento de su vida perdió la frescura de la salvación. Devuélveme el gozo. En esta iglesia, yo no quiero que seamos así, como esta, que te sonríen. Hola, bienvenido a casa. No sé, a veces uno, ¿cómo estás? Estoy mal. Cuando me preguntas cómo te va, yo digo, sostenido por el Señor. Él me sostiene. A veces estoy mejor, a veces estoy peor, pero Él me sostiene. Ahora, hay un gozo, yo estoy gozoso, no porque los demonios se me sujetan, pero yo estoy feliz por eso. Yo estoy feliz porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque mi Padre me ama, porque vivo delante de Él. Y a mí que me quite lo bailado, porque sé quién soy, porque Él me lo dice. ¿Entiendes? Devuélveme el gozo. No pierdas el gozo, la frescura del primer día. Creyentes recién bautizados, no te seques. Y cuando te seques te vas otra vez, te bautizas otra vez. Alex, eso es herejía. Tira, no importa. Devuélveme el gozo de tu salvación. Es una alegría. Dios te ha librado del mayor problema que tienes. Una eternidad sin Él. ¿De qué te estás preocupando, campe? Ojo, el gozo. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena. Transfórmate a su imagen. Versículo 13, una reacción escandalosa. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios o de sangre, dice el texto. Oh Dios, Dios de mi salvación. Mira, cantará mi lengua tu justicia. Estos cristianos que ya no cantan. ¿Cómo no vas a cantar si estás enamorado de Él? Es que canto mal, mejor. Es más ofrenda, porque yo siempre digo lo mismo. Qué poco mérito tiene el que sabe cantar y le canta a su novia en la boda. Eso no tiene mérito, eso no es sacrificio, eso es que tú cantas bien. Pero ¿y ese novio que canta mal? Pero dice, por amor me humillo y le canto a mi mujer. Y todo el mundo dice, qué mal canta, pero qué bonito es. ¿Sí o no?
Y estoy llorando que cante mal. Pues así es Dios, tú cántale, cantas mal, con más razón. Sacrificio. Y si el de al lado le molesta, que cante el mal también. Exacto. Tiene sentido, queridos. Cantaré. Líbrame de la sangre, no proyectar el odio propio, porque esta es otra. Esta es otra. Cuando señalas al otro, estás viendo tus propias sombras, ¿eh? El mecanismo de proyección es muy potente en el ser humano. Cuando digo en el ser humano, digo en Ale San Pedro. Cuando yo veo que digo, uy, esta persona me... Ah, es que vibra aquí. Aquí también yo tengo mis moviditas. Bueno, iba a decir alguna barbaridad. No. Sí. Estos pastores obsesionados con algunos temitas, estos youtubers que se ponen a condenar a todo el mundo. ¿Lo has visto? Que condenan a todo el mundo. Mi ojo clínico dice, ojo, cuidado ahí, que cuando el río suena, agua lleva. Cuidado con proyectar en el otro. Mi odio escupido al otro, no, cantar. Mira, dice, no quieres sacrificios que yo lo daría. En esta iglesia yo no quiero que nadie sirva a Dios para que Dios le perdone. Dios te perdona, Dios te ama, por eso le sirves. Aquí no hagas negocios con Dios. Sí, hago esto, pero como compensación hago lo otro. No funciona, Dios no quiere sacrificios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es decir, la voluntad que reconoce, no puedo más. Sin ti, mi vida no tiene sentido, está totalmente rota. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Estamos cansados de decir que esta iglesia es un montón de pedazos rotos. Pero Dios, con pedazos rotos, puede hacer una obra maestra, una obra de arte. Pero tienes que querer. Es lo único que Dios te pide. Confía en mí, ten fe. Sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. No se trata de lo que haces, sino de si confías en su amor incondicional por ti, que supera la justicia humana. Y eso trae una comunidad escandalosa. Dale, porfa, Dani. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros. Una comunidad sólida, adoradora, juntos, donde el perdón, el séptimo valor, si estudias el curso, el séptimo es, somos una comunidad basada en la gracia y el perdón. Aquí no nos basamos en el ojo por ojo, sino en la gracia y el perdón. No importa lo que hayas hecho ni cuántas veces lo hayas hecho, esta es tu casa. Porque el perdón de Dios es para ti. Una comunidad que edifica los muros, viviendo enfocados. Ahora bien, de lo que te estoy hablando, Dani, dale a la siguiente, por el tiempo. Es de esto. Es de un Dios escandaloso. De esto te estoy hablando. Y un paréntesis. ¿Habéis escuchado esa frase de Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Sí? Esto es verdad, yo creo que es verdad, pero lo hemos presentado de manera torpe, porque algunas personas han asociado su identidad con su pecado. Entonces cuando les dices que Dios te ama a ti, pero no ama lo que haces, confunden y dicen, entonces Dios no me ama a mí. Y eso está trayendo problemas muy graves a nivel del evangelio en Occidente, Estados Unidos, Latinoamérica y por rebufo Europa. Bueno, y al revés también. Porque hemos confundido la gimnasia con la magnesia. Y me encantaría poder explicar esto, de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Porque si no, hay gente aquí que se puede confundir. Y cuando hablamos de algunos pecados que hoy en día están de moda, la gente no sabe articular esto y por lo tanto compra y dice, no, entonces no es pecado. Dios no puede permitir que esto sea así. Pero te voy a explicar muy sencillito, obviamente no voy a solucionarlo, creo. Pero punto 1. Dios ama al pecador y aborrece el pecado porque ama al pecador. Si no amase al pecador, no aborrecería el pecado. Porque el pecado a Dios, en un sentido, no le hace cosquillas. Pero Dios sabe que ese pecado destruye al pecador, aunque el pecador no lo sepa. El pecador no sabe que lo que está haciendo le está destruyendo. David no lo sabía. David pensaba que ole, 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 anchas Castilla. Hasta que vino Natán en nombre de Dios y le dijo, ¡hey! Estás destruyendo tu vida y la de los demás. No lo sabes, porque estás emparanoiado. Pero Dios aborrece tu pecado porque te ama.
Y esto, la manera más fácil de explicarlos es con 2 ejemplos. El primero es tú mismo y yo mismo. Yo me amo a mí, pero aborrezco mi pecado. Amarme no significa aprobar todo lo que hago. Hay veces que hago cosas que no están bien, que cometo pecados, pero me sigo amando, en un sentido. Me sigo teniendo en cuenta. Aunque, por lo tanto, es bonito. Me amo, pero no apruebo todo lo que yo hago. O tú apruebas todo lo que tú haces, pero aún así te amas, en un sentido. El segundo ejemplo, que para mí es más potente, es el de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo hay cosas que no sé que son pecado y las hago, y por lo tanto no las puedo tener en cuenta. Pero mis hijos, la Biblia me enseña que son pecadores, ¿vale? Y la experiencia. Y hay cosas que ellos hacen que no saben que son pecado y que no saben que le hacen daño a ellos, a su cuerpo. Mi hijo hoy se ha caído por las escaleras. Pau. Mira si le di voltes, Pau, no vayas en calcetins per l'escala. Pau baja una vez, 2, 3, y a la 10ª baja y se cae. Martín, no toques la vitro, que te quemarás. ¿Qué hace Martín? ¡Catapum! La distancia de mi sabiduría frente a la de ellos es abismal de momento. Por lo tanto, yo los amo con locura, y por eso aborrezco sus errores, su pecado, porque a mí no me hace daño en un sentido, le hacen daño a ellos. Y aunque ellos no sepan que está mal, yo les amo más que ellos a sí mismos. Y intento enseñarles. ¿Por qué aborrezco sus errores? Porque los amo. Si tu hijo se cae, que se caiga. Pero el mío no se cae. ¿Me entendéis? Así es Dios. Hay cosas que tú eres un bebé, ¿te acuerdas? Tú eres un bebé. Hay cosas que tú no tienes por qué, no sabes todavía, tu cabeza no entiende por qué está bien o por qué está mal. Hoy en día y esto es importantísimo, las pedagogías, y lo voy a decir hoy, y lo diré mañana y pasado mañana, esto es fundamental, las pedagogías se equivocan en el ABC. Lo más importante, donde se va la vida de tus hijos, es que aprendan sobre todo a obedecer. Porque sin obediencia no va a haber ni comprensión. No, hasta que él no entienda lo que tiene que hacer, no le voy a obligar a hacerlo. Vas a generar monstruos que van a convertir su mente en sus dioses y no se van a sujetar a nadie, ni a sus jefes. Verán lo que durarán en los trabajos. ¿Tú quieres generar librepensadores? Enséñales a obedecer, con las consecuencias que tiene la desobediencia. Porque Dios al que ama, corrige. Como Dios a David. Como Dios a David. Me hago entender, queridos. Y yo sé que a veces el perdón, Dios te perdona. A veces te cuesta perdonarte, no importa. Lo más importante no es que tú te perdones a ti. Y que a veces nos enfocamos, te tienes que perdonar, no te perdones, tío. Es que tú además tú no te puedes perdonar. Tú te crees con derecho de perdonarte a ti, vas con ventaja, ¿qué dices? Lo más importante es que tú entiendas que Dios te perdona. Y cuando tú entiendas que Dios te perdona, dirás, un momento, si Dios me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? Pero no construyes la casa por el tejado. Si Dios te perdona, entonces entras en un proceso de perdón. Y lo más bonito, perdonar al otro. ¿A cuánto les cuesta perdonar a otros? Decía C.S. Lewis que el perdón es una idea preciosa hasta que te toca perdonar a otro. Porque hay gente imperdonable, hay gente que no puedes amar porque no son amables. Tampoco te exijo que les perdones a ellos. Pero sí te pido que se lo pidas al Señor. Señor, ayúdame a perdonar. Porque perdonar no necesariamente es restaurar, ¿eh? Hay gente que quiere restaurar sin perdón, eso es imposible. ¿Vale? Sin perdón no hay restauración, de nada. Puedes, y esto hay matrimonios que les pasa, que no se perdonan pero están restaurados. Bomba de relojería. Hay iglesias que se restauran pero no están perdonados entre ellos. Bomba de relojería. Sin perdón no restauración, pero puede haber perdón y no necesariamente restauración. Porque el perdón es algo que te libera a ti, no necesariamente a la otra persona. La otra persona tiene que entrar en sus procesos. Se puede perdonar y no restaurar una relación. Lo importante del perdón es que tú sueltes. Pero tampoco te pido, el perdón no es una sensación, es un mandamiento de Dios. Es el único mandamiento en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, ¿como qué? Como también nosotros perdonamos. ¡Ey! Este texto dice que si no perdonas, no eres perdonado.
Por lo tanto, el perdón es una emoción, es una decisión que tomas, que puedes sentir o no sentir, pero entrégale al Señor la justicia, su justicia. Entrégale al Señor su justicia. ¿Te acuerdas del que mataron, Esteban? ¿Te acuerdas del primer mártir? A Esteban, a pedradas. ¿Y quién está allí? El asesino número 1, Pablo de Tarso, allí. Venga, tira la piedra a la cabeza, que ahí falta un poquito. Dale ahí, venga, ahora tú, venga, ole. Esa no, que es muy pequeña, una más grande. Dale ahí. Y todos los cristianos viendo cómo el asesino número 1 de la iglesia estaba matando al primer mártir, a Esteban. Pero yo me imagino a Esteban perdonando. Y a la iglesia orando por ese asesino. Y entonces, camino a Damasco, respirando amenazas, Jesús responde las oraciones de aquellos que oraron por Pablo, que le tenían un odio terrible. Luego, años después, todavía no se... habían orado y no se fiaban de él. Este es el que... Pero, queridos, la justicia de Dios trajo venganza. Mía es la venganza, ¿no dices el Señor? El Señor se vengó de Pablo. Lo agarró por banda. Y le dice, ¿pero tú qué haces dando coces contra el aguijón, pedazo de burro? Yo te voy a enseñar lo que es sufrir por el Evangelio. Ahora tú vas a ser el número 1 mío. Y vas a vivir una aventura. Así se venga Dios transformando. ¿Qué le deseas a tus enemigos? Deseales la venganza de Dios. La transformación. ¿Ya he terminado? Uy, 3 minutos. ¿Estáis bien, familia? Este mensaje a mí me gusta mucho, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? Hoy, como excepción, estoy predicando largo. A veces no somos capaces de perdonar. También te digo, el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, El tiempo, tú dejas que una herida infectada, el tiempo la cure. El tiempo te la amputa, el brazo. Sin perdón el tiempo no cura nada. Solo el perdón te va a curar eternamente, Si el perdón no te ha curado, te vas a pudrir eternamente. El tiempo te va a reventar. La falta de perdón es una mentira, porque el reino de Dios es perdón, es gracia. Si no sabes perdonar, pídeselo a Dios. Esto no se trata de mejorar, es de rendirnos. Esto es un escándalo. El escándalo es una palabra griega que significa piedra de tropiezo. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 5:11, si yo creyera la circuncisión en que esto se trata de buenas obras, quitaría el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. Es una piedra de tropiezo para la gente. La misericordia de Dios te huele a injusticia. El perdón de Dios te parece escandaloso. Pero es que es lo que es, lo dice la Biblia, es un escándalo. La cruz es un escándalo. Murió el hijo de David. Esta relación comienza mal. ¿Y qué sabemos? Que toda relación que comienza mal, ¿cómo va a terminar? Toda relación que comienza mal, termina mal. Eso no es verdad. Betsabé estuvo muy triste por la muerte de su hijo. Y David la amó. Volvió a juntarse con ella. Tuvieron relaciones sexuales otra vez, como marido y mujer. Y les nació un hijo. Lo que empieza mal, termina mal. Y entonces el profeta Natán le dijeron, hey, ¿te has enterado de lo que ha pasado? ¿Que cómo? Enseguida voy. Y corrió la noticia de que el profeta Natán volvía a ir a palacio a hablar con David. Cara dura. O sea, ¿no? Llega el profeta Natán y ve al niño. ¿Cómo le habéis llamado? Salomón. ¿Sabéis qué significa Salomón? Restitución, restauración. Y entonces el profeta Natán, todos esperaban algún tipo de condena y dice, no. Para mí se llama Jedidías. ¿Sabéis qué significa Jedidías? El amado del Señor. ¿Sabéis qué es lo escandaloso de David? Ya he terminado. Lo escandaloso de la fe. A ver, que Dios me ayude a explicar esto. Lo escandaloso de la fe es que cuando Natán va a revelarle el error que ha cometido David, el pecado de asesino, la movida
de esto es que Dios ya lo había perdonado. Esto es lo escandaloso. Lo escandaloso del Evangelio no es que tú te arrepientes y Dios te perdona, sino que su perdón precede a tu arrepentimiento. Que tú puedes volver a Dios arrepintiéndote, porque volver a Dios, no hay manera de volver a Dios sin arrepentimiento, pero es Él el que produce en ti el querer como el hacer, porque Él te perdonó. Su perdón precede a tu arrepentimiento. Tú no tienes que pedirle perdón a Dios para que te ame. Él te ama y por eso tú le puedes pedir perdón. Esto estamos en los capítulos 11 y 12 de 2 de Samuel, pero en 2 de Samuel, capítulo 7, el mismo profeta que le condena es el que se acerca. Cuando David quería hacerle una casa, ¿te acuerdas que le quería hacer un templo? ¿Y qué le dijo Dios, Natán, a David? Tú no me vas a hacer una casa, yo te la voy a hacer a ti. Haré de ti una casa y de ti vendrá el Mesías. Ya Dios lo había perdonado. ¿Qué te piensas tú? Que está Dios esperando que tú le pidas perdón para que Él te ama. Te ama. Te ama. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Alex, pero tú no sabes lo que he hecho. Ni me importa. Dios sí lo sabe. Y te ama. Igual que me ama a mí. Y me perdona. Y por eso yo puedo pedirle perdón. Y en base a ese perdón es que esta comunidad está basada, fundamentada. Aquí no se salva por obras ni el tato. Su perdón precede a tu arrepentimiento. Tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia, escúchame. ¿Cómo llamaban a Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que era una vergüenza en aquella época se convirtió en el título de honor de Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero queridos, sí tenemos un Dios justo, ¿eh? Y solo hay una razón por la que el perdón se te puede imputar a ti. Porque tú no puedes pedirle perdón de manera perfecta a Dios. Las consecuencias de tu pecado alguien las tiene que pagar. Y tú, querido David, no las pagas. Las pagó el hijo de David. El hijo de David murió. Murió por ti, para que Salomón pudiera nacer. ¿Me entiendes? Jesús de Nazaret, el hijo de David, murió por ti en la cruz, y él sí que es el bueno, que no necesita arrepentirse, pero puede hacerlo, y lo hizo, y murió por ti en la cruz. Pero por cuanto él muere y resucita, nosotros nos levantamos y puede nacer en nosotros Gedidías, el amado de Dios, la iglesia, tú y yo. El perdón de Dios es la base de esta comunidad. Que ni la vergüenza, ni la culpa y el miedo guíen nuestras vidas. ¿Tiene sentido para ti? Y ahora quiero que habléis simplemente y oréis. Solo tengo una pregunta. No sé si la has puesto, Dani. Reacciona tú. Como estas reacciones de Ibai y todo esto que reaccionan a la sesión 53. ¿Cómo reaccionas tú al Salmo 51? ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora? ¿Qué te ha dicho Dios? Reacciona. Reacciona. Jesús murió por ti. Por eso puedes nacer. Ser el hijo del rey. Y de esa relación tan turbia, Betsabé y David, nació Salomón. Y siglos después, nuestro Señor Jesús. Mi rey. ¿Qué no va a poder hacer el Señor contigo? A ver, ¿qué? Iglesia, dejémonos de historias, ¿eh? Nuestro negocio no es juzgar ni tirar piedras, es restaurar. Es proclamar que Cristo ha muerto por cada uno de ellos, de nosotros. Reacciona al Salmo 51.